Hacer una crónica de la vida personal no solo es quitarse la ropa, sino también la piel. Recordar mis vivencias desde la infancia me ayuda a dignificar mi actividad y procesar mis emociones y experiencias. También es parte importante recordar a las personas que han dado luz en el camino, dando continuidad a mi existencia. Otro propósito es dar testimonio de las transformaciones personales y de la búsqueda constante de una pasión que nunca se satisface. Nada de lo que hago me pertenece. Cada pieza pertenece a quien la ve y complementa. Ante esto, vale la pena recordar las palabras del poeta Kadafis a principios del siglo pasado. En la vida no es lo importante llegar a Ítaca. Lo que cuenta es la experiencia durante el viaje. Es la experiencia que nos hace mejores. La verdadera Ítaca está en el viaje. Escribir un libro sobre mis vivencias puede parecer vanidoso, pero repaso vital quizás sea un alto en el camino para ver con mejor perspectiva mi vida y que me ayude a terminar la tarea que me impuse. Desde las primeras líneas supe que me enfrentaría a un espejo del cual no hay manera de evadirse. Nací el 30 de enero de 1952 en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Mis padres, el profesor Rubén Octavio Aguilar y la señora Eloísa Castañeda Solís. Tuve dos hermanos mayores, Gloria y Rubén Darío Aguilar Castañeda. Mi niñez, como la de muchos niños de mi época, fue sencilla, con menos limitaciones que algunos, en cierto grado, feliz. Mi familia de clase media, gente trabajadora, solidaria con la comunidad y con una visión muy clara de la importancia de la formación para que nosotros, sus hijos, tuviéramos una buena preparación y por ende una mejor vida. Mi padre, profesor, y mi madre con una tienda de ropa que se convirtió en la mejor, comentaban en el pueblo, lo cual me permitió crecer junto al mostrador inmenso de la tienda. Cuando tuve la estatura suficiente para rebasar ese mostrador, comencé a descubrir el mundo, el de la calle. Mis primeras imágenes fueron las mujeres vendedoras con sus respectivos canastos cargados de frutas, calabacitas, chayotes, etc. Esa visión que nunca olvidé y afloró en su momento cuando preparé una escultura con la que obtuve el premio internacional. Ya volveré sobre ese tema. Mis estudios de primaria transcurrieron en la escuela Fray Matías de Córdoba. La recuerdo con cariño, pues ahí se desarrollaron varias etapas de mi incipiente personalidad. Recuerdo con cariño y gratitud a dos maestros, maestro Víctor Aranda, director de la escuela y gran promotor del deporte en la misma, y mi tío Javier Flores Torres, primo de mi padre, gran pintor y escultor, quien impartía el 6º grado de primaria y también en la preparatoria las clases de modelado y expresión artística. Cursaba el 4º grado de primaria cuando una mañana en la escuela un compañero y yo nos pusimos de acuerdo para llegar más temprano que todos, y mientras él vigilaba, yo dibujaba un desnudo femenino en el pizarrón. Algunos de los compañeros que iban llegando me alentaban y otros apostaban a que me expulsarían de la escuela.
el dibujo lo había tomado de un librito que tenía mi padre sobre Picasso, y lo había practicado muchas veces porque solo eran pocas líneas, con lo cual se lograba dar la idea de la figura. Era lo que realmente me llamaba la atención. El maestro, al llegar, percibió mucho alboroto entre los alumnos, de tal manera que cuando entró volteó al pizarrón y pudo ver el dibujo. Todos esperábamos una reacción de desaprobación y fue lo contrario. ¿Quién hizo eso en el pizarrón?, preguntó. Yo, maestro, respondí. Es un dibujo que me gusta mucho y quería saber cómo se siente hacerlo con gis sobre el pizarrón, respondí. Salió de inmediato y fue a buscar al director, maestro Víctor Aranda, y a mi tío Javier Flores. El maestro Víctor sonrió y mi tío Javier, sin mover un músculo, se acercó a mí y me dio una palmada y comentó en voz baja: tú me ayudarás en el periódico mural de la escuela. El arte es muy importante en la educación infantil porque puede ayudar a los niños a desarrollar su creatividad y su capacidad de expresión. Además, el arte permite a los niños a comprender el mundo que los rodea, desarrollando habilidades como la observación, la interpretación y la resolución de problemas. Paralelamente a esto, sucedieron dos cosas. Una con mi padre, que me pidió que le hiciera unas figuras de plastilina de héroes para enseñárselos a sus alumnos en la materia de historia. Así que modelé a Benito Juárez, Zapata, Venustiano Carranza y por supuesto a Belisario Domínguez, héroe civil nacional originario de mi pueblo. Lo otro ocurrió cuando mi hermano Rubén, quien me llevaba 7 años de edad, estudiaba la preparatoria y llevaba modelado con nuestro tío Javier Flores. Recuerdo que le pedía unas bolitas de barro que le sobraban para hacer pequeños muñecos imitando los muñecos de plástico de mi primo César Armendáriz. En aquella ocasión, mi hermano trabajaba en una estructura a base de varillas sujetadas con clavos y lo demás era alambre y barro. La figura era de un romano. Mi hermano era muy bueno en el modelado. Nunca entendí por qué no siguió practicando. Un día mi hermano y varios de sus amigos iban a un lugar llamado Los Anjones para recoger barro en la periferia del poblado. Noticia aparte, quiero decir que ahora que conozco un poco más sobre esto, el barro de Los Anjones es el mejor barro que he tenido en mis manos. Recuerdo que lo único que me ocurría hacer era sentir el material, haciendo unas bolitas y masajeando para sentir su tersura y ductibilidad. Eso lo supe después. Crecí entre primos, Rafael Gordillo Aguilar, César Armendáriz Aguilar. Con el primero conviví muchísimo. Aprendí a nadar en su alberca y nuestros encuentros fueron de muchas aventuras. Memorables aquellas caminatas que hacíamos al ranchito de mi padre llamado Campeche, a 3 kilómetros de la población, donde podía entrar en contacto con la naturaleza en muchas de sus expresiones. El pequeño lago y las culebras de agua y sobre todo los caballos, figura que me ha seguido toda mi vida, montarlos a pelo, ver su nobleza y más tarde sus formas. En la casa de mis abuelos paternos se juntaban las familias y el jolgorio y las travesuras eran cada día mejores.
En la calle de atrás estaban los famosos herreros del pueblo que hacían reparaciones de los coches. Para mí fue un gran descubrimiento el trabajo de la fragua, ese dominio del metal por medio del calor y el golpe, actividades que después de muchos años pude analizar, y es la forja de un carácter que a base de calor, conocimiento y experiencias se va formando. Ahí estuve en unas vacaciones de la escuela como aprendiz, ya que mis padres me ponían a aprender diferentes oficios. Después siguieron la carpintería y la zapatería. El tiempo corre y llega la época de la secundaria, con una edad entre 12 y 15 años. La escuela estaba frente al Parque de San Sebastián, lleno de árboles y de recuerdos. Mi fuerte en el dibujo técnico y después en el modelado. Tenía compañeros muy inteligentes y aplicados que competían entre ellos y sus promedios eran de 10. Fueron aventuras maravillosas. Empezábamos a tomar licor y las fiestas nos hacían esperar. Con algunos se organizaba paseos y con otros era una relación más intelectual. De esta época recuerdo una anécdota que me marcó para siempre. El maestro de modelado en la secundaria era pintor y escultor, maestro Javier Mandujano Solórzano, más conocido como Maestro Güero. Un personaje corpulento y de figura poco común en nuestro pueblo, más parecido a un personaje nórdico. Como examen final de modelado, nos fuimos al parque frente a la escuela y nos pidió observáramos nuestro pie desnudo para modelarlo. Era una experiencia poco común que traía su parte de juego. Yo me concentré en mi modelado y avancé bastante de tal forma que me dio tiempo de ayudar a algunos compañeros que sabía que necesitaban esa ayuda y que debía compensarlos, pues ellos me ayudaban en otras materias. Así fuimos avanzando, escondiéndonos del profesor. Ya habían pasado muchos compañeros con el profesor para recibir su calificación por su trabajo, pero eso no me preocupaba. Creí tener bien mi modelado y me acerqué al maestro. Él tomó la pieza y con un movimiento de manos la destruyó. Vuelve a empezar, me dijo. Mi gusto por el modelado hizo que yo no reparara en el hecho de que me la había destruido para que yo la mejorara. Me fui a restaurar la figura y a buscar otros detalles de mi piel que no había visto anteriormente con el detenimiento que se me pedía. Después de un buen rato, volteé y me di cuenta de que estaba a solas con el maestro que me observaba. Me levanté y le llevé mi modelado. La tomó entre sus manos y con el intento de movimiento, yo que observaba le dije de inmediato: maestro, no me la vaya a destruir. Me pidió usted que la volviera a empezar, así lo hice. Él me respondió: sí, te pedí que volvieras a empezar porque espero más de ti y porque no todos se van a dedicar a esto. Las palabras me marcaron y entenderlas plenamente pasó mucho tiempo después. Fue una gran lección en mi vida. Llega el momento de la decisión qué carrera profesional tomar fuera de Comitán. La verdad que un jovencito de 15 años no siempre puede atinar a lo que comúnmente conocemos como vocación. En una cena, como muchas otras en casa, presidida por el abuelo don Federico,
quien era un verdadero patriarca, salió el tema de mi inminente salida de casa para buscar una carrera profesional. Llegó la pregunta obligada, a la cual yo respondí: quiero ser pintor. Se escucha la voz del abuelo: un pintor se muere de hambre. Yo murmuré entre dientes: me moriré haciendo lo que me gusta. Se hizo un silencio y volví a hablar en voz alta: estudiaré arquitectura. Terminada la carrera como arquitecto y habiendo acumulado una larga experiencia por haber trabajado primero como dibujante en varios despachos, entre ellos el del arquitecto Sordo Madaleno, en los proyectos de centros comerciales, de Plaza Satélite y Universidad. Y posteriormente, haber ingresado al equipo de arquitectos en el departamento de proyectos de Banamex, en el que conozco a muy buenos arquitectos en su especialidad, destacando el ahora mi compadre arquitecto Mero Gordillo. Tiempo después me incorporo a una jefatura de obras en sitios y monumentos del patrimonio nacional y finalmente un despacho independiente. Pero me hacía falta algo. El despacho lo compartía con dos arquitectos talentosos y amigos, Sergio Díaz Solórzano y Armando Ruiz Oteo, con quienes volví a sentir la proximidad del arte. Se trataba de dos reconocidos perspectivistas. En esa época se requería la destreza para dibujar todo a mano. No se utilizaba computadora. El primero, gran pintor y escultor de caballos, y el segundo, gran pintor hiperrealista de fauna y actualmente también escultor. En esa época, recién casado con Judith Silva Villaseñor, yo empezaba a construir nuestra casa y a pesar de que tenía muchos proyectos y construcciones en proceso, no había dinero suficiente, porque la construcción en mi casa me lo consumía. La Semana Santa, que no pudimos salir de vacaciones, fuimos a visitar a un hermano de mi esposa y vi que en una vitrina tenía una figurilla de Nefertiti. Se la pedí y conseguí unas barras de plastilina y me puse a copiarla. Pero en el proceso me vinieron pensamientos del por qué tenía que copiarla, por qué no interpretar lo que estaba viendo. Al mismo tiempo, le llamé y visité a un buen amigo muy estudioso de la cultura egipcia. Platiqué con él y salí con una imagen de aquellos personajes llamados los eunucos, que servían al faraón toda su vida y que a la muerte del mismo lo sepultaban en la pirámide junto con el sarcófago de su amo. Me puse a trabajar ese fin de semana y el lunes, muy orgulloso, llegué al despacho con mi figura. Mi amigo Sergio, quien ya había fundido en bronce varios caballos, me dijo: te tengo que llevar a la fundición, Maldonado. Cuando entré a ese espacio, lo único que alcancé a decir fue: de aquí soy. Después de un tiempo de estar fundiendo mis esculturas, llega a la fundición Naomi Sigman, gran escultora especializada en talla directa en madera. De momento ve una pieza mía y le llama la atención. Era un homenaje a Manolete, ya que en ese entonces estaba obsesionado, como ahora, por los vacíos, como parte importante de mi obra. Después de observar por un rato la pieza, Naomi llama al fundidor y le pregunta quién era el autor. El fundidor da mi nombre y ella le entrega una tarjeta donde había escrito una dirección y un fax. Dile a Luis Aguilar que escriba a esta dirección, por favor.
era la dirección de un museo japonés de nombre Hakone Open Air Museum, que lanzaba un concurso internacional de escultura. Escribí al museo solicitando informes sobre la convocatoria y después de 3 semanas recibí la respuesta donde me pedían que les enviara fotografías de otras obras. Las mandé y después de otro tiempo me llegó la invitación. Envié 2 piezas al concurso, Market Day y Música. Fuimos 1500 participantes de todo el mundo. Después de varias selecciones, nos premiaron a 5 escultores y a mí me otorgaron el premio del Museo Rodin Grand Prize. Una vez que regresé de Japón, entré en contacto con las autoridades culturales de mi estado y concretamente con Mario Ubense, director de Coneculta en ese entonces, con quien nos ha unido una buena amistad y que a su vez llevó la propuesta al gobernador Roberto Albores Guillén para concursar en una convocatoria de coinversión emitida por el gobierno federal para poder hacer una réplica de la pieza ganadora en Japón y colocarla en nuestra ciudad de Comitán. Nuestra propuesta no fue ganadora y con el fallo en la mano me comuniqué con Mario Ubense, le compartí el resultado adverso y le dije: con lo que ustedes me dan, la hago.